Bienvenido a la Mente de Cristo 777. Mi nombre es Anderson Sánchez y te invito a disfrutar de esta segunda parte del fuego de Dios, entre metáfora y realidad. Se me venía a la mente esta mañana una historia, bueno, más que una historia era una narrativa que concierne a la mitología griega. Lo escribió Ovidio, un poeta romano, hablando en cuanto a Zeus, y describe allí él cómo en un momento de la historia este dios griego quiso acabar con el mundo con un diluvio, porque los hombres se habían corrompido mucho. Es decir, que a Zeus se le había acabado la paciencia y quiso devastar la humanidad. También consideraba como los dioses de la antigüedad, y en muchos escritos, como por ejemplo la epopeya del Gilgamesh, habla que los dioses de la antigua Babilonia también querían arrasar al mundo con un diluvio, porque los hombres hacían mucho ruido, eran molestos, se habían vuelto molestos para él. Es interesante porque yo meditaba en esto y ver cómo todos estos dioses de la antigüedad tienen la impronta y el estigma humano. Es decir, rasgos del carácter en un ser humano se proyectaban sobre estos dioses. Dioses que arremetían con fuego, arremetían con un diluvio, arremetían con truenos, con relámpagos, porque los seres humanos se habían corrompido. Es decir, que la misericordia de estos dioses tenía un límite. Se le había acabado la paciencia. Y intentaba equiparar ese carácter con el de Jehová, con el de Dios, que me muestra Cristo, y no encontraba ninguna aveniencia. Jesús nos ha mostrado un Dios tan distinto, que Él ha permitido incluso en su misericordia que lo veamos como se vio en algún momento a Zeus, como se vio en algún momento a Poseidón, para poder ir llevando al hombre de peldaño en peldaño, de gloria en gloria, al punto de que el hombre pueda conocerlo totalmente y que se pueda dar una revelación absoluta del verdadero carácter de Dios, que, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, ha quedado velado, ha quedado encriptado por la dureza de nuestro corazón. Pero que cuando miramos a Cristo, ya el carácter de Dios no está velado, ya no está oculto, no está encriptado, está ampliamente revelado ante los hombres. Me llama la atención, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, y yo lo he dicho siempre. Apocalipsis 1 empieza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Una revelación total de Cristo, una revelación total de su carácter. Y ahora que estamos hablando del fuego, en nuestro primer video empezamos a tocar esto del fuego de Dios entre metáfora y realidad. Te invito a que lo veas si no lo has visto, para que puedas también ver este. Abajito está la descripción, allá abajo dejo la descripción del primer video para que vayas y lo veas. Habíamos quedado en Zacarías el capítulo 13, el versículo 9, donde, hablando del fuego, el profeta decía y describía que Dios metería la tercera parte en el fuego y los purificaría como a la plata, los purificaría como al oro, y a los hijos de Leví los sacaría puros. Es decir, que en el lenguaje profético el fuego es el resultado de haber recibido a Dios, del bautismo, y tiene como producto final una fe y un carácter purificado. Recordemos que ayer habíamos leído en Malaquías, en el video anterior, que Malaquías dice que Dios es como fuego consumidor y jabón de lavanderos. Pero ¿qué es lo que consume? ¿Qué es lo que purifica? Es el pecado. Es decir, que el impío necesita el fuego de Dios para ser purificado. El fuego, que es sinónimo del Espíritu Santo, como hicimos alusión al video anterior. Juan el Bautista había declarado, lo habíamos dicho, que él bautizaba en agua, pero que Cristo bautizaría en Espíritu Santo y en fuego. Qué interesante metáfora para describir la obra del Espíritu Santo en el corazón. Como el fuego, el Espíritu aquí equiparado con el fuego, que purifica, que restaura. Entonces es importante entender toda esta simbología. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 5 hasta el versículo 7, hay algo interesante que dice allí la escritura. Pedro dice que todo cristiano, que todo creyente, que todo aquel que ha aceptado a Cristo, es necesario que por un poco de tiempo pase por diversas pruebas, para que puesta a prueba la fe, más preciosa que el oro, aunque perecedero, tiene que ser probado por el fuego, para que al final esa fe, ese carácter, sea hallado en gloria y alabanza
cuando Cristo sea revelado. Qué interesantísima esta declaración de Pedro. Pedro dice que ¿qué es lo que es puesto a prueba? La fe. ¿Cómo se prueba? Pedro lo compara al oro que es probado con el fuego, pero al final sale una fe, un carácter puro, un carácter reavivado, muere la naturaleza antigua y nace una nueva naturaleza a la imagen y a la semejanza de Dios. Y es que es un muy buen ejemplo para describir el proceso de santificación, el proceso de purificación, el proceso de restauración. Recordemos que mencionábamos en el video anterior que Isaías dice y describe este evento con las siguientes palabras: aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te arderá en ti. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás, porque yo estaré contigo, dice Dios. Isaías está describiendo el proceso de purificación en el creyente, el fuego del Espíritu. El Espíritu Santo es comparado también con el fuego, que purifica, que saca la escoria del alma, va poniendo nuevos deseos en el corazón, nuevos anhelos, una restauración total del ser. Cristo le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo no entendió del todo esto. Y Jesús le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas del agua para que veas el reino, pero es necesario que nazcas del Espíritu para que entres en el reino. Cristo está hablando de un nuevo nacimiento, y Juan el Bautista ha dicho que ese nacimiento que da Cristo lo hace en el Espíritu Santo y en el fuego. El fuego es el Espíritu es el fuego que purifica, no un fuego literal que lastima, que mata y que hace arder al maligno literalmente. Ya el fuego, y vamos a ver hoy los simbolismos del fuego, porque el fuego, como vimos en el vídeo anterior, no es que Dios tenga un fuego que consume, no, Dios es el mismo fuego. Pues hay que entenderlo de la manera correcta. Y ahora vamos a ver las representaciones del fuego en la Escritura. En primera instancia se compara al Espíritu Santo con el fuego, su obra con la del fuego. También vamos a ver hoy que a la palabra también se le compara con el fuego. Es interesantísimo las descripciones que se hacen de fuego en la Biblia y a qué se le compara. Entonces, por ejemplo, como estamos hablando de purificación y que la obra del Espíritu Santo es purificar, así como la obra del fuego es purificar el oro, Jesús contó una parábola. Y qué interesante, porque cuando vemos la descripción de fuego en la Biblia o la noción de fuego que hace la Escritura, nos damos cuenta que casi siempre está incrustada esta noción de fuego en una parábola, en una analogía, en una profecía con mucha simbología, en una teofanía, como en el caso de Moisés. Y vemos que aquí, en la parábola de la vid verdadera, también Cristo va a utilizar esta parábola para hacer una analogía del fuego. Él, cuando dice que él es la vid verdadera, en el versículo 4, notemos lo que dice aquí en el versículo 4, Juan 15:4. Desde el versículo 3 dice: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Esto es importante y lo voy a apuntar acá. ¿Qué es lo que limpia? Cristo dice la palabra, pero acabamos de ver en el vídeo anterior y en la introducción de este, que lo que purifica es el Espíritu. Sí, hay que entender quién es el Espíritu también. También el apóstol Pablo dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay una purificación a través del Espíritu, también hay una purificación a través de la palabra. Dice aquí: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede permanecer en la vid si no da fruto, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid verdadera, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El versículo 6 es interesante. Si alguien no permanece en mí, es echado como un sarmiento, se seca, lo recogen, los echan en el fuego y se queman. ¿Qué se seca? El sarmiento. ¿Qué es lo que produce esa sequía? Eso tenemos que irlo analizando paso a paso. Se seca, dice que los echan en el fuego y se queman. ¿Quién los echa? Acá Jesús no está diciendo que Él es literalmente quien echa los sarmientos al fuego. Ya están secos. ¿Qué los ha secado? Es importante entender que acá Cristo está describiendo varias cosas. Primero, que la palabra, que ya los discípulos están limpios por la palabra que Él ha hablado. Pero que hay otro grupo que es arrojado en el fuego,
porque se ha secado, porque no ha dado fruto, es decir, no ha permanecido en Cristo, por eso se ha secado. Lo recogen, los echan en el fuego y se queman. Bien, por ahora me quiero detener en el contexto de la limpieza y de la purificación. Lo que hemos visto hasta acá, según lo que nos ha escrito Pedro y lo que nos está escribiendo Cristo, lo que le escribe a Nicodemo, lo que escribe Pedro, es que el fuego de Dios solamente purifica. La obra del Espíritu es limpiar, la obra del Espíritu es purificar. Pero van a haber dos clases de personas. Una, a los que Cristo dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Pero hay otro grupo. Juan 12:48 nos dice lo siguiente, Jesús lo dice: la palabra que yo les he hablado, esa los juzgará en el día final. ¿Por qué quiero mencionar esto? Resulta que en el Evangelio de Juan, acabamos de leer en la parábola de la vid verdadera, Cristo ha dicho que hay un grupo de personas que ya está limpio por la palabra que Él les ha hablado. Pero hay otro grupo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 48, a los que Él les dice lo siguiente: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará ¿cuándo? En el día final. Y aquí nos empezamos a introducir en el concepto de fuego, pero de una manera más profunda, porque hemos visto que Cristo dice que hay unos que ya han quedado limpios por la palabra, pero a otros les dice que esa misma palabra que a unos limpia, a otros juzga y termina condenando, los termina secando, los termina avasallando. Y aquí vamos viendo el perfil de la palabra. La palabra entra en mí. Yo hago una pregunta: ¿qué hace suicidar a Judas? ¿Qué hace sentir a Pedro de una manera tan terrible que llora amargamente? Es Cristo, y Cristo es la palabra. Judas es interesante porque va y se ahorca. No es interesante que se haya ahorcado, no, es interesante que la Biblia describe de manera muy, muy importante que lleva a Judas al suicidio, a desear la muerte, a querer la inexistencia, a perder el valor de vivir y el querer vivir. Me llama mucho la atención que en Apocalipsis, el capítulo 1, cuando Juan describe la primera venida de Cristo, y Cristo es la palabra, dice que hay un grupo de gente que dicen a las piedras y a las peñas: escondednos de la presencia y de la ira del Cordero. Y le piden a las piedras que los aplasten. Judas utiliza una soga y probablemente un árbol para suicidarse. No quiere vivir más. ¿Qué está condenando a Judas? Los evangelios nos lo dicen. Judas manifiesta: he entregado sangre inocente. Eso dice Judas: he entregado a alguien inocente. El amor de Cristo, la bondad de Cristo, la misericordia de Cristo. Voy a utilizar una expresión muy coloquial: le vuela la cabeza a Judas. Judas ya no quiere vivir. Se apaga el deseo de la existencia. Y yo estoy aquí dando ejemplos muy superficiales, porque si vamos a describir la muerte literal por el pecado, solo la experimenta Cristo. Cristo sí experimenta literalmente la muerte por el pecado. Y el Salmo 22, hablando de los padecimientos de Cristo, el Salmo 22 describe de manera muy clara cómo muere Cristo. Y hay una parte donde el salmista dice allí, hablando de Cristo: se derrite mi corazón dentro de mí, se seca mi vigor. Hay algo que lo seca al punto de que se derrite su corazón. Es como la obra de un fuego, ¿no? Es como un fuego que lo consume por dentro. Literalmente Cristo es el único que ha enfrentado la paga del pecado. ¿Y por qué quiero mencionar estos detalles? Porque aquí se está describiendo, hemos descrito el fuego, el espíritu, y vemos que la palabra también es el espíritu y que el espíritu también es la palabra. Eso nos lo describe la escritura. De Cristo se dice que Él es el logos, el verbo, la palabra.
Pablo dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allá hay libertad. Es decir, Pablo está diciendo que el Logos es el Espíritu, el Ruach, que el Ruach es el Logos, así hablándolo en una terminología griega. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y Cristo dice en la parábola de la vid, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado, pero a otros en Juan 12:48 les dice, ustedes tienen quien los juzgue. Es decir, que la palabra parece como una espada de dos filos. De hecho, Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra. Pero una espada, ¿por qué o para quién? Una espada es utilizada o para destrucción o para protección. Voy a describir algo acá, voy a decir, recordar algo. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas, el alma y el corazón. ¿Dónde es que opera el Espíritu? Transforma el corazón, este corazón, la mente. Y dice que la palabra es la que hace ese proceso. Parte, descoyunta, penetra hasta lo más hondo. La palabra es como una daga, como una espada que penetra hasta lo más profundo del alma. Y discierne, dice Pablo, los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra llega donde ninguna mente puede llegar. La palabra discierne lo que ningún psicólogo puede discernir, lo que ningún especialista en ciencia de teología puede discernir. Lo hace la palabra. Y dice Pablo que es la espada del Espíritu, es el poder del Espíritu, es la palabra. Por eso es que no es raro que la obra del Espíritu y de la palabra vayan mancomunadas. El fuego que purifica es el del Espíritu a través de la palabra. Eso lo dice Pablo. Ahora, dice que es una espada de dos filos. En unos penetra, rompe lo que tiene que romper y purifica. Pero en otros, si no se recibe, si no se discierne, no se permite que se genere un cambio. Entonces al final esa palabra que no sirvió para purificar, para sacar de mí la escoria, la maldad, es lo que al final en mi mente me va a traer al pensamiento todos esos recuerdos de mi maldad, de mi pecado, que no fueron purificados, que no fueron perdonados y que al final me va a llevar a mi autodestrucción. Este concepto se ve muy claro en el tiempo de angustia de Jacob. De hecho, las profecías, en algún momento lo tocaremos, menciona que el pueblo de Dios al final del tiempo sufrirá la angustia, dice, y Jacob sufrirá la angustia, pero de ella será librado. Una angustia mental que en Jacob nosotros vemos cómo se somatiza de una manera tan tremenda que al final se le quiebra la cadera. Jacob, si no es por el ángel, no aguanta, y Jacob tiene una angustia mental tan profunda, tan tremenda, de dimensiones tan extraordinarias, que Jacob casi que pierde el aliento, porque nunca se sintió perdonado, porque sintió que sus pecados le iban a quitar la vida, lo iban a destituir de la promesa. Pensó que Esaú, su hermano, venía a matarlo, cuando Dios le había asegurado la protección continua. Pero Jacob seguía pensando que iba a morir. Caín, en un momento de desesperación, le dice a Dios: mi pecado es muy grande para ser perdonado, de tu presencia huiré y seré errante todos los días de la existencia. Perder la esperanza por el perdón, la angustia de saber que se despreció la misericordia, eso es lo que en la mente del ser humano al final le va a arrancar el hálito. ¿Por qué digo esto? Porque el único que ha sufrido la muerte del pecador es Cristo. Y a mí, ¿quién me muestra la muerte del pecador? Cristo es el que me revela la muerte del pecador. El castigo de mi paz fue sobre él, por su llaga yo sané. Él llevó en su carne mis pecados y mi muerte, la muerte eterna. Pero a Cristo lo consumió un fuego literal. El Salmo 22, vuelvo a traer a colación el Salmo 22. El Salmo 22 describe que Cristo se seca y se consume, lo consume un fuego por dentro, pero no es un fuego literal. Él experimenta el fuego que consume al pecador al final, pero no es un fuego literal de Dios. Se seca su vigor. Hablando incluso del mismo Satanás, dice el profeta Isaías, describiendo el fin de Satanás, dice: fuego sacaré de en medio delante de ti que te consumirá. ¿Qué sacará Dios de en medio de Satanás? Fuego. ¿Y por qué se dice que Dios? Porque los recuerdos de la obra, del amor de Dios, de su misericordia, de su bondad, es lo que al final
le llena la mente tanto al pecador que lo hace recordar toda una vida de pecados en comparación con la misericordia y el amor de Dios, y eso al final es lo que no aguanta a nadie, es lo que al final lleva a la muerte al impío. Cristo en un momento dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se preguntarán muchos por qué Cristo da esta declaración, cuando al final de su existencia terrenal dice: pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Pareciera que estamos viendo a un Cristo enajenado o delirante por los clavos, pero no. Cristo está describiendo la experiencia del ser humano que se pierde porque ha rechazado la misericordia de Dios, pero del ser humano que aceptándolo también haya misericordia y puede tener esperanza de vida eterna. Él está en la cruz, experimentando la muerte del perdido, para que algún día ese perdido pueda salvarse en la muerte de Cristo. Pero Cristo no solamente está experimentando la muerte del que se salva aceptándolo, experimenta la muerte del que se va a perder para siempre porque nunca aceptó la misericordia. Pilato, cuando le van a reclamar el cuerpo de Cristo, José de Arimatea y Nicodemo, dice la escritura que Pilato se sorprende que Cristo haya muerto tan rápido. Hasta hoy en día es motivo de especulación por parte de la ciencia, la teología, la neurociencia, la muerte y el colapso de Cristo. El colapso vital en Cristo es un misterio para la ciencia. ¿Y por qué es un misterio para la ciencia? Porque no se tienen nociones claras y correctas de qué es lo que le quita la vida al pecador. Y Cristo, dice el apóstol Pablo, que al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado, y que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al que no conoció maldición, por mí fue hecho maldición. Cristo experimenta literalmente la muerte segunda. Y es a la luz de Cristo que se me revelan todos los misterios. Es a la luz de la muerte de Cristo que yo debo entender cuál es la muerte segunda, la muerte del impío. Ahora, Apocalipsis dice que la bestia, el dragón, el falso profeta fueron echados al lago de fuego, y describe la Biblia que el lago de fuego es la muerte segunda. Qué interesantísimo. El lago de fuego es la muerte segunda. Entonces, obviamente aquí se está hablando en una analogía, porque literalmente la muerte no es un ente y que sean llamas de fuego andando por todo lado llevándose gente, no, eso lo describe las películas de terror y Hollywood. La Biblia está describiendo, está dando un simbolismo de que la muerte, dice que la muerte segunda es el lago de fuego. Cristo experimenta la muerte segunda. Cristo literalmente experimenta el lago de fuego por el perdido. Por eso en el Salmo 22, cuando ustedes lo revisan, hoy no lo hago porque no es para este video, pero se describe el padecimiento de Cristo. En Isaías se nos escribe el fin de Satanás, Isaías 14, fuego sacaré delante de ti que te consumirá. Satanás lo consumirá un fuego dentro de sí, a Cristo lo consume un fuego dentro de sí. Por eso él dice: se ha secado mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Cristo en la cruz dice: tengo sed. Lo que está revelando de manera física es una noción de lo que espiritualmente Cristo está experimentando. Se derrite mi corazón dentro de mí, dice el salmista hablando del padecimiento de Cristo. Todos mis huesos se descoyuntan, horadaron mis manos y mis pies. La muerte de Cristo fue algo que deberíamos analizar, porque en la muerte de Cristo yo puedo desencriptar cómo va a morir el impío. Yo no tengo que especular en cuanto al fin de los malos o en cuanto al fin del diablo. Sí, la Biblia describe un lago de fuego, pero dice que ese lago de fuego es la muerte segunda. Entonces, si la Biblia dice que el lago de fuego es la muerte segunda, entonces no es literalmente un fuego, es la muerte segunda. La pregunta es: ¿cómo es la muerte segunda? ¿Quién la ha experimentado? La experimentó Cristo por mí. ¿Cómo murió Cristo? Miremos la cruz. A la luz de la cruz se revelan todos los misterios. Esto no es especulación, es teología pura de la Biblia, no un sistema de pensamiento que se inventa que hay un infierno o que hay un lugar donde Dios va a arrojar al malo y se va a quemar por los siglos. Ese no es el carácter que me revela Cristo de Dios. Yo en Cristo no veo consumiendo a nadie. Ayer analizábamos cómo Cristo impide que los discípulos lancen fuego sobre una ciudad, sobre los samaritanos, y lo vamos a ver a continuación. Cristo no permite que se le envíe fuego a nadie. A nadie. Bien, vamos a continuar. Y antes de continuar, yo quiero hacer aquí alusión a varios textos para que tengamos una noción clara de qué significa cuando atribuimos que alguien envíe fuego a alguien para destruirlo, sea así sea malo. O sea, la Biblia me da unos principios de qué espíritu
¿Qué tipo de espíritu es el que quiere consumir a alguien con fuego literal? Vimos que en Dios no está ese espíritu. Vemos que el fuego de Dios es para purificación. Pero voy a hacer aquí un momento, voy a desplayarme en unos textos para sentar un principio, y es que cuando se utiliza el fuego no para purificar el alma, que es como Dios lo utiliza, o la analogía más bien que hace la Biblia del fuego en cuanto a cómo Dios purifica el corazón, lo comparas con el fuego. Vemos que nos dice la Biblia en cuanto a alguien que quiere destruir literalmente con fuego a alguien. Por ejemplo, Primera de Juan 4:1 nos dice: probad los espíritus a ver si son de Dios. Eso nos dice Primera de Juan 4:1. Prueben los espíritus a ver si son de Dios. Y ahora en este mundo que hay tanto espiritismo, tanto falso profeta, tanta gente hablando que espíritus y sacando espíritus, entonces debemos cuidarnos de eso. Aquí la Biblia nos dice: prueben los espíritus si son de Dios. La pregunta es: ¿yo cómo sé si un espíritu es de Dios o si alguien está operando en el espíritu de Dios? Es sencillo. En Gálatas el capítulo 5, el versículo 22, Pablo dice, el apóstol San Pablo, inspirado por Dios en el siglo I, escribió en esa epístola de Gálatas que el fruto del espíritu es el amor, la paz, el gozo y el dominio propio. Hay dos palabras, hay dos declaraciones que yo quiero categorizar en este momento, y es que Pablo dice que el fruto del espíritu es el amor, parta de ahí, y luego en Corintios 13 se nos dice, 1 Corintios 13 dice que el amor no hace nada indebido, que el amor no busca lo suyo. Entonces, si literalmente alguien extermina a alguien, así sea Dios, con fuego, porque es un pecador, ese que está exterminando al pecador está buscando lo suyo propio. Si Dios extermina literalmente con fuego a alguien, Dios estaría buscando lo suyo propio. Su amor dejaría de ser. La Biblia dice que el amor nunca deja de ser, que no hace nada indebido. Exterminar a alguien con fuego porque no me quiso adorar, así sea Dios, el Dios bueno que conocemos, Él estaría buscando lo suyo. Entonces su amor dejaría de ser, dejaría de existir, porque destruye al malo. Proba los espíritus. Y Gálatas nos dice que el fruto del espíritu es amor y es dominio propio. Basados en estos dos textos, Lucas 9:55, que ahorita lo vamos a revisar, dice que los discípulos iban con Jesús y no lo recibieron en Samaria. Entonces los discípulos le dicen a Jesús: Señor, no te reciben en Samaria, hacemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías. A lo cual Cristo, dice la Biblia en Lucas 14, el versículo 55, acá lo tengo, que Cristo los reprendió. Esa palabra reprensión es una actitud que Cristo también tiene con Pedro. ¿Recuerdan cuando Cristo va a ser entregado y Él les anuncia que va a morir? Y Pedro le dice: ay no, maestro, que no te acontezca nada de esto. Y Jesús reprende a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Qué interesante declaración. Cristo reprendiendo a Pedro porque Satanás lo está induciendo y le es piedra de tropiezo. Aquí la Biblia dice que reprende a los discípulos, o sea que los discípulos, ¿por qué espíritu están siendo inspirados? Y Jesús no solamente los reprende, dice que les dice a los discípulos que querían hacer descender fuego sobre los samaritanos porque no recibieron a Cristo, les dice a los discípulos: ustedes no saben de qué espíritu son. Es decir, que Cristo está cumpliendo lo que en Primera de Juan 4:1 se dice: proba los espíritus. Y acá Cristo está probando el espíritu de los discípulos. ¿En qué espíritu están obrando? No están obrando en el espíritu de Dios, están obrando en el espíritu de Satanás, porque los reprende, así como un día reprendió a Pedro, o iba a reprender a Pedro, porque era Satanás el que lo estaba utilizando. Qué interesante. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ahora tenemos que ir a analizar el evento que los discípulos citan, porque ellos quieren hacer que descienda fuego sobre Samaria y Cristo no lo permite. Pero antes de ir allá, que ya vamos a ir, quiero que entonces queden claros estos principios. Primera de Juan 4:1, prueben los espíritus si son o no son de Dios. Luego, Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del espíritu es amor y dominio propio, para dar dos características, pero son más como el gozo, la paz. Eso de derramar fuego sobre una comunidad, así sean pecadores, eso no tiene nada de paz ni nada de gozo. Y si Dios se goza en eso y eso le da paz, entonces no es el Dios que me describe Cristo. O sea, y tengo que decirlo así:
porque es que lo que me está diciendo la Biblia no es una interpretación privada, la Biblia me está diciendo eso. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Primera de Juan 4:1 me dice, pesen los espíritus si son o no son de Dios. Los discípulos quieren hacer derramar fuego sobre Samaria y Cristo les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, y aparte de eso la Biblia dice que los está reprendiendo. Los samaritanos no reciben a Cristo, eso es pecado, no recibir a Cristo es pecado, pero Cristo no permite que se les arroje fuego y reprende a los discípulos por esa idea, y por ahí derecho está reprendiendo la conducta de Elías, aunque Elías ya está en el cielo, pero Cristo está diciendo no sigan ese ejemplo de Elías, antes bien, la escritura en los evangelios nos dicen que debemos seguir el ejemplo de Cristo. Cristo declaró, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, son frutos del Espíritu, Cristo obra en el Espíritu. Ejemplos he dado, dice el maestro, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Está claro, o sea, yo no sé por qué se cuestiona tanto esto. Es más fácil decir que en verdad Dios no le ha hecho daño a nadie, menos con fuego, a querer quererse montar un lago de fuego que dice la Biblia que es la muerte segunda, no que es un fuego literal. Querés inventar un infierno que está basado en una parábola, querer inventar una doctrina de un fuego que literalmente consume, cuando vemos en la evidencia bíblica que todas las expresiones y declaraciones de fuego casi que salen de parábolas, de una alegoría, de una teofanía, no es algo literal. Pues, o sea, estamos intentando construir sobre la arena cuando podemos construir sobre la roca. Primera de Corintios, el capítulo 3. Aquí lo tengo, quiero leerles algo. Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 10. Primera de Corintios, el capítulo 3. Acá hay una declaración interesantísima en este texto. Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 10. Conforme a la gracia que de Dios me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otros edifican sobre él, pero cada uno tenga cuidado como edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? Cristo, la vida de Cristo, el lente de Cristo, la mente de Cristo, la conducta de Cristo. Si Él no permite que se arroje fuego sobre un ser humano en el Nuevo Testamento y a la vez reprende una conducta del profeta en el Antiguo Testamento, que ahorita vamos a ir a esa cita, porque yo tengo que intentar buscarle otra interpretación. Es la mente de Cristo la que revela todo. Versículo 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, noten que aparece otra vez el oro, la plata, la piedra, la madera, el heno o la paja. Esto de la paja es interesante porque ahorita lo vamos a ver en una parábola. Ojalá alcancemos en este vídeo la parábola del trigo y la cizaña, donde Jesús hace alusión al trigo, a la cizaña, al fuego que quema la paja. Y muchos dicen, vea, sí, Jesús lo dijo, la paja es quemada por el fuego y la paja son los hijos del malo. Sí, pero es que la paja es un símbolo, el fuego también. Entonces la paja es un símbolo y el fuego no. Por Dios, o sea, literalizamos alguna parábola hasta donde nos conviene, pero la otra, si lo habla, decimos que es simbólica una parte y la otra es literal. Pues que la Biblia lo que dice lo que es. Ahora, el versículo 13, noten lo que dice acá este versículo. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la hará conocer, pues con el fuego será revelada. Noten que aquí Pablo aumenta el fuego. Dice que la obra de cada uno se dará a conocer, pues por el fuego será probada. ¿Qué es lo que prueba el fuego? Las obras. Lo decíamos al principio, el espíritu que purifica, el fuego que purifica mis obras malas por obras buenas. El fuego no arremete contra el pecador, es contra las obras. Purifica las obras, purifica el alma. Porque si el fuego purifica el alma, las obras cambiarán. Si el alma de Caín hubiera estado pura, él no mata. Por eso es que no debemos intentar corregir la conducta de nadie. Debemos llevarlo a Cristo, debemos llevarlo a la verdad, porque la verdad es la que hace libre. La verdad es la que purifica, la verdad es la que transforma. Dejemos de decirle a la gente lo que tiene y no tiene que hacer. Dejemos de decirle a la gente cómo no debe y cómo debe vestirse. Dejemos de decirle a la gente tanto cuento. Mostrémosle la verdad. Y esa verdad solita se encargará de transformar ese corazón. Y cuando la verdad transforme el corazón, el que roba ya no robará. El que miente ya no mentirá. Eso lo hace el Espíritu.
es la transformación. Un milagro, sí, por eso no me compete a mí, yo no hago milagros, los milagros los hace Dios. Dice entonces aquí la Biblia que la obra de cada cual la dará a conocer el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Cuando yo construyo sobre la roca, dice que el fuego prueba esa obra, el fuego de la prueba, el fuego de la persecución, el fuego de todo tipo de fuego, el fuego de la prueba. Recordemos que decíamos a la luz de Primera de Pedro, acá lo tengo, es que para que no se nos olvide, Primera de Pedro 1, 5 al 7 dice que lo que se prueba por fuego es la fe. La fe que es el carácter finalmente, debe pasar por el fuego de la prueba. Por eso es que si tienes pruebas en tu vida, de ahí saldrás mejor, más refinado. A veces los desiertos son los que realmente nos hacen crecer como personas. Los desiertos son los que nos hacen crecer espiritualmente. Literalmente, las pruebas en la vida son como un fuego que arde, pero que quema lo que no sirve, consume lo que ya no sirve, se lleva gente que no sirve, se lleva momentos que no sirven, relaciones que son tóxicas, pensamientos o sistemas de creencias que lo único que han hecho es tergiversarlo todo. Y a veces nos quedamos solos, a veces nos quedamos abandonados, a veces nos quedamos hasta sin gente, sin dinero, sin cosas. Pero después de eso sale un ser humano transformado y purificado, y una versión tan maravillosa que la gente queda asombrada. Si se construye sobre el fundamento, el fuego lo probará. Si la obra de alguien es consumida por fuego, noten lo que está diciendo aquí el apóstol San Pablo, un maestro de la materia de entender todo esto de Dios, ¿no? Si la obra de alguien es consumida por fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Noten lo que está diciendo Pablo acá. Un fuego de Dios que es para purificar, un fuego que no es castigo, es transformación. Ahora, ¿para quién será un castigo? Lo dijimos al principio, la palabra como una espada de dos filos, en unos purificación, en otros es muerte. Pablo lo dice. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué hace el pecado? Hacerte sentir perdido. Ahí es donde empieza a operar el ministerio de iniquidad o el ministerio de muerte que Pablo escribe en 2 Corintios 3. Está el ministerio de vida y el ministerio de muerte. El ministerio de muerte, dice Pablo, que fue escrito en tablas de piedra, y eso es lo que hace el ministerio de muerte. La palabra, cuando no se recibe con amor, con misericordia, el apóstol Santiago dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra, en quien no causa contrición, causa dureza de corazón. Y al final, esa palabra dentro de sí es la que lo consume, pero no literalmente Dios envía un fuego. Dice aquí Pablo que el fuego prueba, pero dice que la obra es la que consume la obra. El fuego destruye la obra, no la persona. La obra se quema, sufre pérdida, pero es salva. Ahora sí vamos a analizar a Cristo y el fuego. Entonces estamos viendo aquí en Corintios que también el fuego es utilizado. La expresión fuego es utilizado en la escritura como sinónimo de purificación, de restauración, no de literalmente un fuego que destruya a los seres humanos. Vamos a ir a Lucas, al capítulo 12. Quiero leerles aquí Lucas, el capítulo 12. En Lucas, en el capítulo 12, lo siguiente. Lucas, el capítulo 12 y el versículo 49. Porque esto lo habíamos citado, pero es interesante leer el texto. Dice: yo he venido para echar fuego sobre la tierra, dice Jesús. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y como quisiera que ya estuviera encendido, pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Cuál es el fuego que arroja Cristo?
Es un fuego literal, no. Es un fuego que causa división. Lo que decíamos de la palabra. Esa es la obra del Espíritu, es la obra de la palabra. En unos trae contrición, en otros trae dureza de corazón. Llega la palabra, llega el Espíritu, el fuego, llega el fuego de la prueba. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué hizo Cristo? Dividió el judaísmo, dividió el mundo, dividió Occidente en Oriente. Pero la pregunta es, ¿Cristo ha querido la división? No, Jesús había dicho en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo era un pacifista, un pacificador, no era un violento, no era un dictador. Pero Él está diciendo que vino a echar un fuego y vino a causar división. Entonces yo todo esto lo tomo literal. Si yo todo esto lo tomo literal, entonces literalmente Cristo sí da fuego y literalmente Cristo sí divide. Cristo es amor. Los que dividen son los seres humanos. Los que se matan son los seres humanos. Jesús dice, vine a encender un fuego. Y luego dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Era su muerte. Y Cristo literalmente experimenta el fuego de la muerte segunda, como lo describe Apocalipsis. Lo enfrenta y se somete por mí, por amor a mí. Entonces yo tengo que empezar a entender cómo estamos leyendo y cómo estamos analizando la Escritura. Estamos o literalizando todo o simbolizando todo. Pero la Biblia está llena de literalidad, está llena de simbolismo, está llena de analogías, está llena de parábolas, está llena de profecías, está llena de visiones, está llena de sueños, está llena de esperanzas, está llena de muerte, está llena de pecado, está llena de destrucción. La Biblia describe el carácter de Dios versus el carácter del hombre. Hay escritores que describieron acciones suyas porque son humanos y erraron. O Moisés nunca equivocó, o Elías nunca equivocó. Santiago, el apóstol Santiago dice que Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Voy a leer algunos textos que nos describen también el concepto de fuego en la Biblia, como lo habíamos mencionado. Por ejemplo, Jeremías, el capítulo 23. Acá lo tengo, voy a intentar buscar lo más rápido posible para que usted que está ahí no pierda la motivación. Jeremías, el capítulo 23, el versículo 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego? Declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Note que aquí está diciendo que la palabra es como fuego y como martillo que despedaza la roca. Es decir, que la roca vengo a ser yo, el estado de mi corazón que es de piedra. Pero mi corazón literalmente no es una piedra. Interesantísimo. Otra declaración. Salmo capítulo 29 y el versículo 7. Salmo 29, 7. Noten lo que dice. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. ¿Cómo es la palabra de Dios o la voz de Dios? Dice que levanta llamas de fuego, es como llamas de fuego. Otro, este es muy importante, este es uno de mis favoritos. Isaías, el capítulo 30. Isaías, el capítulo 30, el versículo 27. Isaías 30, 27 dice lo siguiente. Isaías 30, 27, acá está, dice: miren, el nombre del Señor viene de lejos. Ardiente de su ira, noten, ardiente de su ira. Hay un tema que tenemos acá en la mente de Cristo que habla de la ira del hombre versus la ira de Dios. Y vemos que la ira de Dios no es la ira como la describimos nosotros o como nosotros experimentamos la ira. Recordemos que mis pensamientos no son sus pensamientos. La ira de Dios es simplemente que no interviene y deja al hombre a que coseche los resultados de lo que sembró. Es eso. Y acá se compara la ira de Dios como algo que arde. Pero esto será una literalidad, notemos. Viene de lejos, ardiente su ira y denso es su humo. Sus labios están llenos de indignación. Ahora dicen, su lengua es como fuego consumidor. Viste que recuerdan que en el video anterior habíamos hablado de que la Biblia dice no que Dios tenga un fuego consumidor, sino que Él es como fuego consumidor, porque purifica. Vimos en Malaquías que Él se sentaría y refinaría a la casa de Israel, la casa de Leví, como el fuego se purifica y se pasa, como el oro se pasa por el fuego. Pero no que literalmente Dios va a lanzar a la candela a sus hijos. Eso lo hacía Moloch.
y Dios prohibió. Qué interesante, Dios prohibió. Dios prohíbe en la Biblia que se pase a los hijos por el fuego, y Él sí lo va a hacer. ¿Quién pedía que los hijos fueran pasados por el fuego? Moloc. ¿Y por qué lo pedía Moloc? Porque se había indignado porque los hombres habían pecado. Entonces, si Dios destruye con fuego a los hombres que pecaron contra Él, no habría ninguna diferencia entre Él y Moloc. Acá la Biblia nos está diciendo que Él es como fuego. Otro más, para darles 4, aunque hay muchísimos más, ¿no? Pero voy a leer solamente uno más. Jeremías el capítulo 5 y el versículo 14. Jeremías 5:14 dice: por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos, por cuanto han hablado esta palabra, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo será por leña y los consumirá. ¿Qué le está diciendo Dios al profeta? Que Él pondrá su palabra en los labios del profeta, y esa palabra será como fuego, y el pueblo es como leña. ¿Qué hace el fuego con la leña? La consume. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Mi palabra es el fuego, el pueblo es la leña y los consumirá. Es una literalidad. Interesante. Habíamos dicho al principio que Jesús mencionó 2 cosas en cuanto a la palabra. Vimos ahora que la palabra también es fuego. El espíritu y la palabra son fuego. En Juan 12:48 le dice a unos que la palabra que les ha hablado los juzgará en el día final. Pero a otros en Juan 15:3 les dice: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. ¿Qué quiere decir esto? Que es la palabra el fuego. No es que Dios tenga un fuego literal. ¿Cómo? Ahora vemos el fuego en el hombre. ¿Cómo opera el fuego en el hombre? Había mencionado en Lucas el capítulo 9, el versículo 50. Acá lo tengo. Lucas el capítulo 9, el versículo 51 hasta el 55, hasta el 56. Dice que los discípulos van a entrar en Samaria, los rechazan y quieren hacer descender fuego del cielo, como hizo Elías. La versión 1960, la Reina Valera contemporánea, y la King James Version mencionan la expresión hacemos descender fuego del cielo como lo hizo Elías. Dice que Jesús los reprende y les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Vamos a ir al evento de Elías y con esto vamos a finalizar este segundo vídeo del fuego de Dios, y con esta historia culminamos. Vamos a Segunda de Reyes, vamos a ir a Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes. Por acá está. Ustedes buscan rápido en la Biblia. Si les rinde en la Biblia buscar rápido. A veces yo encuentro rápido, a veces no encuentro tan rápido. No sé si les pasa que hay libros como que se les complica un poco. Segundo de Reyes, capítulo 1. ¿Qué vemos aquí? Que a Elías lo mandan a llamar. A Elías, el gran profeta. ¿Recuerdan? Los discípulos en el siglo I le dicen a Jesús: hacemos descender fuego del cielo como hizo Elías. Entonces me voy a devolver al momento en el Antiguo Testamento donde Elías hace esto. Para hacerlo breve, y no leerlo todo, ustedes lo pueden leer en su casa con más calma. Segundo de Reyes, el capítulo 1. Todo el capítulo 1 describe esta historia. El rey envía a un general con 50 soldados a buscar al profeta Elías. El profeta Elías está en una montañita, y voy a leer desde el versículo 10, desde el versículo 9. Entonces el rey envió un capitán de 50 con sus 50 a buscar a Elías. Y el capitán subió a él, y allí estaba Elías sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dice a Elías: hombre de Dios, desciende. Y Elías respondió al capitán: si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Para hacerlo breve, ustedes lo encuentran en el versículo 11-12. Dice que salió fuego del cielo y consumió al capitán y a los 50. Dice que luego enviaron otro capitán con otros 50. Y dice que pasó lo mismo. El capitán le dijo: varón de Dios. Y hoy no voy a explicar la expresión varón de Dios, pero cuando dice esa expresión dice que Elías responde: si soy varón de Dios, descienda fuego y te consuma a ti y a tus 50. Recuerden que a Elías lo buscaban para matarlo. Y Elías también tiene miedo. Entonces Elías dice que hace descender fuego del cielo y los consume.
Dice que el rey envió otro tercer capitán con otros 50. Y dice que este capitán le pidió a Elías misericordia. Le dijo, voy a leer el 13. De nuevo el rey envió un tercer capitán y dice que vino y se postró y le dijo a Elías, hombre de Dios, te ruego que mi vida y la de estos 50 hombres sea de valor ante tus ojos. Aquí ya el tercer capitán le pide a Elías que le perdone la vida. Yo estoy seguro que Elías iba a hacer lo mismo, pero pasa algo que detiene el accionar de Elías. El versículo 15 dice, entonces el ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él y no le tengas miedo. Se levantó Elías y descendió con él a ver al rey. Acá hay algo importantísimo, y es que la expresión del ángel, lo que dice el ángel es lo que a mí me muestra porque Elías estaba lanzando fuego. El ángel le dice, no tengas miedo. ¿Qué tenía Elías? Miedo. Voy a finalizar con 2 versículos que son una verdad absoluta en la Biblia. Son un facto, como se dice hoy en día entre la juventud. Esto es una verdad a voces. Dice que el ángel le dijo a Elías, no tengas miedo. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18, léanlo, leámoslo, porque es que leemos la Biblia, pero no leemos todo. La Biblia en el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, no un versículo por allá. Que fuego de Dios y ya eso es la verdad. No, espere. La Biblia dice que la suma de la palabra es la verdad. Es sumando la palabra escrita con la palabra encarnada. La palabra encarnada es Cristo. Y esto es lo que hacemos acá en la mente de Cristo. Sumamos todo. Y la Biblia dice que el ángel le dice a Elías que tiene miedo. Y en 1 Juan 4:18 me dice que en el amor no hay temor, que el perfecto amor echa fuera el temor, es decir, que Elías no estaba lleno del Espíritu de Dios. Recuerdan que habíamos dicho en 1 Juan 4:1, pesad los espíritus, y luego en Gálatas, Pablo dice que el fruto del Espíritu es el amor, el dominio propio. Recuerda que les dije que tuvieran esas 2 palabras en la mente, porque el último versículo que vamos a leer hoy nos va a hacer alusión va a sintetizar todo esto que acabamos de decir en esta conclusión. Entonces la Biblia dice que el que teme lleva en sí castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Elías no había sido perfeccionado en el amor. Por eso Santiago dice que Elías era hombre sujeto a pasiones como la nuestra. Era un hombre normal de carne y sangre. Que Dios eligió, sí, pero no debemos basar nuestra teología en lo que hizo Elías. No debemos basar nuestra teología en lo que hace Moisés. No debemos basar nuestra teología en las profecías de Apocalipsis. No debemos basar nuestra teología en las visiones o los símbolos proféticos. Porque entonces voy a establecer una doctrina de una parábola, voy a establecer una doctrina de una visión, de una simbología. Eso es peligrosísimo. Mi teología debe basarse de lo que fluye de los labios y de la mente de Cristo. Elías obraba por miedo, es decir, que él no estaba profesional en el amor. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay miedo. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, o sea que cuando Elías hace descender fuego del cielo, ¿estaba siendo dirigido por el Espíritu? No es, por lo menos por el Espíritu de Dios, no. Y me lo dice la Biblia. Entonces Elías tiene miedo. Voy a finalizar en 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7 nos dice: Segunda de Timoteo 1:7 dice, noten, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado un espíritu no de cobardía. Y Elías tiene miedo. Dice, sino de amor, de poder y de dominio propio. Recuerdan que en Gálatas Pablo dice que el fruto del Espíritu es el amor y también el dominio propio. Es lo contrario a la cobardía. Y normal, acá no se está juzgando ni criticando a Elías. Para nada.
Era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Como él erró, yo he errado, yo me he equivocado, Moisés se equivocó, Pablo equivocó, Pedro equivocó, Juan se equivocó, todos equivocaron. Pero entonces, porque ellos equivocaron, yo debo basar mi teología en sus errores. Los discípulos hasta tiempos de Cristo creyeron que lo que Elías había hecho estaba bien. Y era el profeta de Dios. Y utiliza el fuego para consumir a 102 hombres, sin contar los 850 profetas que Elías decapita y después se va para la cueva y se va lleno de miedo. ¿Lo recuerdan? Cuando los profetas de Baal, que Dios se le aparece en la cueva y le dice: Elías, ¿tú qué haces aquí? Dios le pregunta que qué hacía ahí. Pues está ahí porque está lleno de miedo, porque acaba de matar un montón de gente, gente que Dios no le mandó a que matara, gente a que Dios no le mandó a que decapitara, y después se va para una cueva donde Dios no lo manda porque es el hombre, la naturaleza mía. Creo que entonces Dios destruye con fuego, destruye con espada, pero la Biblia dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces estamos pensando todo el tiempo que Dios hace justicia como los seres humanos hacen justicia, es decir, que Dios destruye para hacer justicia y para establecer juicio en el mundo. Pero así no es. Elías al final es llevado al cielo y dice que se apareció un carro de fuego. Qué interesante. Elías, que si hay un profeta del fuego, ese es Elías, y hoy no lo vamos a alcanzar a analizar todo, porque un momento en el monte del Carmelo, cuando va a hacer el sacrificio, dice que también desciende fuego del cielo y le pide a Dios que descienda fuego del cielo. En el monte Carmelo le pide a Dios y Dios hace descender fuego del cielo, pero noten que ese fuego no consume ningún ser vivo, no mata a nadie. Consume las piedras, la leña y los animales ya muertos. Pero en el otro evento, cuando Elías hace descender fuego del cielo para quitar la vida a los seres humanos, primero la Biblia no me dice que Elías oró a Dios. Dice: si soy varón de Dios, descienda fuego y te consuma. Es él mismo el que profiere ese fuego. Y qué interesante que Elías es llevado en un carro de fuego al cielo, pero ese fuego no consume el carro, no consume las ruedas del carro. El fuego de Dios no consume a nadie. Y Elías es llevado en un torbellino, el torbellino de su existencia. ¿Qué podemos concluir hasta este estudio del fuego de Dios? Es para purificación, no es castigo, es transformación. Y la palabra, que es como fuego, Deuteronomio 32:22 dice: fuego se encendió en mi ira. Noten, es un texto que se utiliza mucho para decir que a Dios en su ira manda fuego, ¿no? Ya vemos que la ira de Dios no, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, eso dice Santiago. Que mis pensamientos no son los suyos. Fuego se encendió en mi ira. ¿Cuál es la ira de Dios? Analicémoslo. La primera parte de este estudio está en el video anterior. Ahí abajito van a encontrar la descripción para que puedan ir a verlo. Esto es la mente de Cristo 777. Espero este estudio te haya dado mucha luz en cuanto al fuego. En un próximo estudio analizaremos el concepto del lago de fuego, de la muerte segunda y del triste final del pecado y de todo aquel que se ha contado entre los pecadores y obviamente del mismo mal, del mismo maligno. Suscríbete al canal, comparte, comenta, los estoy leyendo, y recuerden la descripción del video anterior para que puedan seguir la secuencia de este estudio de el fuego de Dios entre metáfora y realidad. Hasta pronto.